Buenos días, tardes o noches. Mi equipo y yo hablaremos sobre transferencia de calor a sistemas aislados. Mi equipo está conformado por Jiménez Salinas Alejandro Saín, Gaspar Gutiérrez Guadalupe, Mosqueda Delgado Montserrat y yo, Ortega Ramírez Berenice. Hoy hablaremos de la transferencia de calor. Para entender bien ese tema, primero necesitamos saber qué es el calor. Bueno, el calor se define como la transferencia de energía a un sistema. Esto debido a la diferencia de temperatura que existe entre el sistema y su entorno. Entonces diremos que el calor representa la cantidad de energía transferida. También tenemos el calor específico. Este se define como la cantidad de energía que hay que agregar a una masa para que su temperatura se eleve. Cuanto mayor sea el calor específico, mayor energía se le debe agregar para que haya un cambio particular en su temperatura. Tenemos dos unidades de medición que obedecen a los sistemas existentes, que es el Joule y la caloría. La caloría equivale a 4.186 joules. Seguiremos con mi compañera Berenice. Para empezar, ¿qué es un sistema aislado? Bueno, es aquel que no puede intercambiar energía ni materia con su entorno. Una transferencia de calor es la presencia de una temperatura distinta a la otra, es decir, un cuerpo a temperatura ambiente, por ejemplo, o frío, y una temperatura muy alta. Esa diferencia de temperatura es la fuerza impulsadora que hace que haya una transferencia del cuerpo caliente al frío. Existen dos modelos matemáticos con los cuales se puede calcular el calor transferido. El calor se puede transferir de tres distintas maneras: conducción, radiación y convección. Todos los modos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura. Ocurren desde el medio que posee temperatura más elevada al medio que posee menos temperatura. Cuando estos dos alcanzan la misma temperatura, la transferencia se detiene. La conducción es la transferencia de energía entre partículas más energéticas a las adyacentes menos energéticas. Se puede presentar en los tres estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Hay tres distintos tipos, que es la térmica a través de una pared con curva y a través de una pared plana. Claros ejemplos en la vida cotidiana sería cuando en una taza tienes agua muy caliente hirviendo y le pones un hielo. O también cuando te pones a hervir agua, no sé, para tu té o café X. Otro sería cuando te sirven una sopa, por ejemplo, que está muy caliente y dejas tu cuchara unos minutos o segundos y esta ya al agarrarla ya tiene la misma temperatura que tu sopa. La radiación térmica es la energía emitida en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Al igual que en la conducción, esta se presenta en los tres estados de la materia. Claros ejemplos sería el horno de microondas. Cuando pones a calentar algo, este libera sus ondas electromagnéticas para calentar tu comida o lo que hayas metido a calentar. O también la radiación ultravioleta. Otro ejemplo sería la radiación solar, que precisamente es el proceso que define la temperatura que tendremos en el día. Enseguida hablará sobre la convección. La transferencia de calor se produce normalmente desde un objeto con temperatura más baja. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que el fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido, ya sea líquido o gaseoso. La termodinámica estudia los sistemas que se encuentran en equilibrio. Esto significa que las propiedades del sistema, típicamente la presión, la temperatura, el volumen y la masa, son constantes. En la vida cotidiana es difícil encontrar un sistema que esté de manera rigurosa en equilibrio. Sin embargo, hay sistemas en que las propiedades están cambiando, pero de forma tan lenta que se consideran en un sistema en equilibrio. Es difícil tener un sistema perfectamente aislado. Un dispositivo común y conocido que pretende tener paredes aislantes es el recipiente térmico que utilizamos para mantener nuestros alimentos a una temperatura constante. Entonces, para representar toda esta información que acabamos de mencionar, realizaremos un experimento. Este experimento es un claro ejemplo de la transferencia de calor. La transferencia de calor que se está realizando en este momento
es por el método radiación. Como podemos observar, el calor se va distribuyendo uniformemente por toda la olla para que el agua reciba todo el calor y llegue a su punto de ebullición. Otra forma de comprobar la conducción térmica es cuando en una taza ponemos agua muy caliente y le echamos un par de hielos. Estos con la alta temperatura van a empezar a derretirse y en el momento en que ambos tengan la misma temperatura, la transferencia de calor se termina. Cuando te lavas las manos con los residuos que te queda del agua, con ayuda de la secadora, por medio de la convección forzada, se va evaporando el agua que tienes de las manos y te queda totalmente seca. Y hoy les voy a explicar un ejercicio, un problema de transferencia de calor a un cuerpo aislado. Pues yo elegí este problema porque se me hace el más completo y el más fácil para que todos entendamos. Dice así: en una casa, ¿cuánto calor fluye hacia afuera por una ventana de 80 centímetros por 40 centímetros por 3 milímetros cada hora en un día, cuando la temperatura exterior es de 0 grados Celsius y la interior es de 18 grados Celsius? Para el vidrio la variante es de 0,84 watts sobre una variante por los grados Celsius. Para esto necesitamos entender esta ecuación de aquí, lo cual nos dice que la potencia de cada cara de la ventana, porque aquí no nos habla de cuánta energía está consumiendo, sino cuánta energía se transfiere de una ventana. Tenemos que entender que tenemos que tener la variante del vidrio por el área sobre el espesor por la temperatura hot menos la temperatura cold, o sea, la temperatura más caliente menos la temperatura más fría. Para saber el calor, que es igual sobre la variante del tiempo, es igual a la variante del vidrio por el área sobre el espesor por la temperatura hot. Aquí ya no se utiliza la temperatura cold, porque esta siempre va a ser igual a 0 grados centígrados porque es la más baja. Y esto entonces ya nos da la fórmula, la cual nos dice que la temperatura va a ser igual a la variante del vidrio por el área sobre el espesor por la temperatura hot por la variante del tiempo. Y esto nos da que 0,84, como aquí lo vemos, es la variante por 80 por 40, lo cual es el área de la ventana, que son 80 por 40, y 10 a la menos 4, que sería la temperatura hot sobre el espesor, el cual nos dice que son 3 milímetros. Por lo tanto nosotros los vamos a poner por 3 por 10 a la menos 3 por la variante del tiempo. Como ya les mencionaba, nosotros tomamos las 24 horas del día, los 3000 segundos, porque nos dice que cada hora en un día. Y pues ya el calor que nos sale resolviendo la operación es de 61.9310 a las 6 joules. Y este sería el resultado final del calor que se transfiere. Seguirá mi compañero Lex. Buenos días, tardes o noches. Yo les voy a dar la conclusión. Les voy a resaltar unos puntos base que ya antes han explicado y voy a dar un cierre al tema. Como ya anteriormente dije, les voy a explicar un poco más de los temas. Y como ya sabemos, el calor se define como la transferencia de temperatura o de energía de un cuerpo, dependiendo la temperatura que se le aplica de diferentes cuerpos. Esto se puede hacer a través de 3 modos, el cual es la conducción, la convección y la radiación. Para la conducción necesitamos entender que esto solo se hace a través de conductores. Un ejemplo base puede ser la estufa, cuando queremos transferir la temperatura de la llama de la estufa hacia el agua para hervirla o calentarla. Esto se hace mediante un conductor, el cual es el recipiente en el cual tú pones el agua, ya que no puedes hacerlo de forma directa del agua con la llama. La radiación, la cual en este caso para nuestro tema se aplica mediante ondas electromagnéticas, los cuales son fotones por los cuales se lleva la energía o la temperatura hacia el otro objeto. Con lo cual en este ejemplo es el horno de microondas, ya que las ondas electromagnéticas o fotones que transmite
Su objetivo principal es transmitir calor o energía hacia la comida. Y la convección, la cual es la transferencia de energía mediante una base sólida, el líquido o el gas. Un ejemplo muy destacable de este suceso puede ser los globos aerostáticos, mediante los cuales las partículas más calientes empiezan a hacer fricción con las partículas más frías, lo cual nos permite que el globo aerostático pueda tomar más altura, y en cuanto agregamos aire frío al aire caliente que ya existía dentro del globo, el globo comienza a disminuir por la falta de fricción o movimiento de las partículas. En conclusión, podemos decir que para poder transferir energía calorífica de un cuerpo a otro debe de existir diferencia de temperatura entre ambos. ¿Y a qué se debe esto? Que los átomos con mayor temperatura tienen mayor fricción y mayor movimiento entre ellos, y los átomos con menor temperatura no tienen movimiento, por lo cual lo que hace el átomo con mayor temperatura, que es el que tiene mayor movimiento, al chocar con el átomo con menor temperatura y sin movimiento, va a hacer que entre estos, el átomo con menor temperatura comienza a generar movimiento, por lo cual va a existir mayor movimiento y por ende mayor fricción entre los átomos, lo cual nos va a generar mayor temperatura en estos. Y así es como se transfiere la energía calorífica de un objeto a otro. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya servido de mucho nuestro tema, la explicación que hemos dado, los ejemplos, y más que nada que haya quedado claro en sí todo el tema y lo que conlleva. Gracias por su atención.